Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero pedir disculpas por este pequeño retraso debido a problemas técnicos. Parece que no terminamos de aprender después de llevar ya más de un año trabajando de manera online en casi todas las cosas, ¿no? Pero bueno, siempre todos los días nos surge alguna incidencia. Bueno, hoy vamos a hacer una webinar sobre un tema que a nosotros nos preocupa mucho. Nos preocupa a todos los que trabajamos en el entorno sanitario, a todos los profesionales y a los médicos, pero también a los consejeros que hoy nos acompañan. Nos acompañan, como habéis visto en el programa, la doctora Verónica Casado, consejera de Sanidad de Castilla y León, el doctor Jesús Fernández Sanz, consejero de Castilla-La Mancha, y Miguel Rodríguez, que es el consejero de Cantabria, que no le podéis ver ahora en pantalla, porque es precisamente el que tiene los problemas técnicos, pero esperamos que muy pronto estén solucionados. Bueno, lo que queríamos era hacer un pequeño debate muy transversal sobre aquellos problemas que nos preocupan a todos, pero visto desde la perspectiva de tres comunidades autónomas que no se parecen en nada entre sí, solamente se caracterizan y tienen en común que tienen tres estupendos consejeros y que además dos de ellos son íntimos amigos míos, pero no descarto que Miguel también pase a serlo. Y bueno, yo estoy muy orgulloso de tenerlos hoy ahí. Quería hacer una breve reseña sobre su perfil biográfico, pero es que, claro, si me pongo a hablar, aunque sea de forma breve, del perfil biográfico de estas tres personas, nos íbamos a ocupar muchísimo tiempo. Pero los tres son excelentes clínicos, porque todos han tenido experiencia en la clínica. Probablemente Miguel y Jesús han tenido menos experiencia, pero Verónica, hasta hace 2 años, salvo el intervalo que estuviste en Madrid, pues ha estado en la clínica, como todos nosotros, y conoce a pie de calle todos los problemas. Ha tenido siempre una gran inquietud, y esa gran inquietud por mejorar las cosas y por el gusanillo de la gestión, pues ha hecho que aceptase en este momento pues este reto. De Jesús puedo decir exactamente lo mismo. Hemos coincidido en muchas cosas de formación y hemos sido cómplices de muchas cosas formativas y de otro tipo de cosas. Y con Miguel he leído su biografía y también es una persona muy formada en gestión, y los tres han tenido en diferentes niveles puestos de responsabilidad, no solamente a nivel de atención primaria, en hospitales, sino que también han tenido responsabilidades a nivel del gobierno central con los diferentes partidos que han tenido, con lo cual nos van a permitir dar una perspectiva muy grande de los problemas que tiene nuestro sistema sanitario. Como decía, son tres provincias muy diferentes. Hemos buscado pues, esa pluralidad. En el caso de Cantabria, pues es una comunidad uniprovincial, con las ventajas y las desventajas que tiene desde el punto de vista de la gestión el ser una comunidad uniprovincial. En el caso de Castilla y León y de Castilla-La Mancha, son dos comunidades que se caracterizan las dos por ser muy amplias, tener una población muy dispersa, pero luego tienen características muy diferentes. Valladolid tiene municipios muy importantes, muy grandes, en los municipios, las capitales de provincia, cosa que no ocurre en Castilla-La Mancha. Una característica de Castilla y León es la multitud de consultorios que tiene repartidos, cosa que no ocurre en Castilla-La Mancha, y Cantabria, pues con sus peculiaridades, pues así son. Entonces, bueno, puesto que parece que el doctor Miguel Rodríguez no puede entrar, pues vamos a empezar y voy a lanzar la primera pregunta. Como los anfitriones somos los de Valladolid, pues se la voy a pasar la primera pregunta a Jesús por cortesía, ¿no? ¿Realmente creéis que es necesario renovar este modelo, o podemos seguir como estamos haciendo ahora, pues buscando parches y dejándonos llevar, como diciendo, bueno, yo voy a solucionar esta parcelita ahora que me toca esta responsabilidad y, bueno, luego ya planificaremos más adelante? Jesús, adelante. No. Bueno, gracias por las palabras, José Luis. Gracias por invitarme y un honor participar con vosotros tres, Miguel, o sea, Verónica, Miguel y tú. Es verdad que, aunque la amistad por delante, pero siempre hemos compartido de manera seria, a veces incluso con discusión formal y dura, cosas sobre el sistema. O sea, que llevamos 35 años hablando del sistema. A ver, a tu pregunta, José Luis, yo creo que quedarnos así no vale. No vale. Llevo diciéndolo muchos años. Desde que soy consejero he optado por marcar 4 pilares sobre los que trabajar. Uno era
la humanización, que creo que es bueno que le demos un carácter mucho más humanizado a lo que hacemos en el día a día. Pero luego hay tres claves, ¿no? La sostenibilidad, las personas y el modelo, precisamente. En el modelo yo creo que tenemos que girar, llevo 6 años con este mantra, ¿no? A la prevención, a la promoción y a que la gente no se ponga enferma. O sea, hacemos muy bien el diagnóstico, hacemos muy bien el tratamiento, hacemos muy bien la cirugía, hacemos muy bien muchas cosas. Este país se caracteriza por tener un sistema sanitario, yo creo que de muchísimo nivel. Pero es verdad que es puramente asistencial. Es puramente asistencial. Poco hemos distraído, poco hemos dedicado a que la gente no se ponga enferma, de tal manera que no tengamos que asistirlos. Yo creo que esa es la clave. La clave está en tener más contacto con las personas, pacientes, familias, todo con las personas, en definitiva. En descubrir cuáles son los hábitos que debemos mantener y cuáles debemos eliminar, y en tratar aquellas enfermedades que sabemos que tienen hoy día tratamiento y que lo van a tener, que la investigación es un muro, un pilar fundamental, y a partir de ahí dedicar todo lo que podamos a prevención, a promoción, a investigación, y seguir, claro que sí, invirtiendo en curar, en hacer sanidad. Pero que no sea la asistencia, que no sea la sanidad. Yo procuro hablar de salud más que de sanidad, que no sea la sanidad, que no sea la asistencia lo que prime. Yo cuando ahora oigo el debate, que seguramente saldrá a lo largo de la tarde, si la presencialidad, si no la presencialidad, esto no es discutible. Tiene que haber presencialidad. ¿Cómo no nos vamos a tocar? ¿Cómo no vamos a hablar en torno a una mesa? ¿Vamos a eliminar la presencialidad de ir a compartir un café juntos? Pues tampoco. Vamos a obviar la presencialidad mucho más importante entre profesionales y personas, familias, pacientes. No. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que no hablemos exclusivamente de la asistencia. Yo creo que hay que hablar de mucho más, el debate tiene que estar mucho más en la prevención, tiene que estar mucho más en las claves que nos hagan no enfermar. Esto yo sé que es difícil, pero también pasa porque los que tenemos alguna responsabilidad en este sentido, dirijamos los presupuestos en ese sentido. Yo creo que por ahí van los tiros del nuevo modelo. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Miguel, bienvenido, ¿nos escuchas? Y te escuchamos a ti. Bueno, pues nada, te agradecemos la presencia. Hemos iniciado esperando no hemos esperado a que terminases de resolver los problemas técnicos, pero te damos la bienvenida. Y voy a decir una cosa que no he dicho al principio. Quiero agradecer a la farmacéutica Pfizer la colaboración para que se realice este evento que hacemos hoy. Hemos lanzado una primera pregunta sobre si creéis que en la necesidad de renovar el modelo de asistencia sanitaria o que debíamos seguir parcheando como veníamos haciendo hasta ahora y pensar que la planificación es de otros. Ha empezado Jesús, después iba a hablar Verónica, que le voy a pasar la palabra, y después te la pasaré a ti, Miguel. Pues, Verónica, es tu turno. Pero lo primero que quiero decir, repito, es gracias, José Luis, gracias por dar la oportunidad de que podamos debatir. Yo creo que entre amigos, bueno, nuestras inquietudes y los problemas que tenemos. A la pregunta que tú haces, tenemos la sensación que tenemos un grandísimo sistema, es decir, tenemos un sistema nacional de salud que desde luego en sus inicios yo creo que fue definido por auténticos arquitectos de sistema, tuvieron en cuenta elementos muy importantes de regionalización, de territorialización de la asistencia, de financiación, de aseguramiento, de organización, pero eso fue ya hace muchos años. Y el problema es que a lo largo de todo este tiempo se han ido generando fortalezas que estaban ahí, que siguen haciendo que a pesar de todo lo que hemos sufrido con la pandemia, la plasticidad del sistema ha permitido que haya, yo creo que se haya podido controlar de una manera pues lo mejor que hemos podido y sabido esta pandemia, y ha sido pues gracias a que tenemos un sistema sanitario muy sólido, porque un sistema atacado por una sola patología que invade toda la atención primaria, que invade la mitad del hospital y todas las camas de UCI, necesita que la multipliquemos por 4, pues evidentemente es una situación que hubiera sido bastante poco soportable si no contáramos con un sistema bueno. Pero una vez dicho esto, el sistema que tenemos ahora mismo
hay que renovarlo, es decir, lo tenemos que adaptar a la situación actual. Tenemos que buscar la efectividad del sistema y la efectividad, como bien decía Jesús, no parte solamente de diagnosticar y curar, sino que la efectividad es toda la morbimortalidad evitable que podemos conseguir tener. El problema de la morbimortalidad evitable y de la prevención y de la atención primaria también es que justo tu gran valor no es medible, o sí es medible, pero no es tan visual como si ahora mismo yo hago un trasplante, pues has hecho un trasplante y ya está. Si yo consigo que una persona deje de fumar, a lo mejor no va a tener un cáncer de pulmón, pero evidenciar que eso es así, eso es mucho más difícil de demostrar. Entonces, siempre ha sido mucho más fácil. Bueno, pues tenemos esta alta tecnología, esta última generación, y sin embargo, el sostén y el pilar de lo que hace sostenible el sistema tiene mucho que ver con que seamos capaces de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad y de todo el abanico. Tenemos que seguir trabajando la accesibilidad. El problema de la accesibilidad es que a más accesible es el sistema, que eso es importantísimo que lo sea, también genera más demanda. Y eso nuestro presidente del Colegio de Médicos lo contaba en una entrevista muy bien. Y además alguno intentó tergiversar sus palabras y él decía que con esta accesibilidad telefónica que se tenía, se había banalizado las consultas. No es que la consulta telefónica sea banal, porque hacerla es muy complicada y desde luego no sustituye a la presencialidad ni muchísimo menos, pero también es verdad que al incrementar esa accesibilidad, pues el tipo de consultas se reducía su nivel. Es decir, bueno, eran cosas demasiado sencillas, problemas que a lo mejor no hubieran llegado a una consulta normal. Es decir, tenemos que seguir trabajando en la accesibilidad, pero hay que reorganizar el sistema de una manera absoluta. Tenemos que tener accesibilidad organizativa, que no siempre la tenemos. Tenemos que tener accesibilidad geográfica, que en comunidades como la nuestra es muy compleja por la grandísima dispersión y la edad que tienen nuestros pacientes. Tenemos que tener eficacia de nivel. Yo siempre he repetido una cosa hasta la saciedad, y es que lo que puede hacer un auxiliar administrativo, que no lo haga un enfermero, que puede hacer una enfermera, que no lo haga el médico, porque el trabajo en atención primaria es un trabajo de equipo. Y por lo tanto, si queremos de verdad centrar, que el eje central del sistema sea de verdad la atención primaria, o trabajamos con otros modelos, o esto evidentemente se ahoga, se agota, porque no dan ya más de sí nuestros médicos de familia. Pero también tenemos que conseguir un sistema que sea sostenible, es decir, sostenible económicamente, porque ofertamos terapias muy avanzadas, muy caras. Cada vez que nos dicen, oye, que ahora se habla de nanotecnología, ahora se habla de los monoclonales, ahora todo eso tiene un coste muy importante. El coste de profesionales es muy importante. Tenemos un problema de planificación que seguramente salga después de nuestros profesionales. Por lo tanto, si queremos ser sostenibles, hay que conseguir hacer una serie de reformas que tienen que ser de un calado importante. Tenemos que ser seguros. El sistema sanitario no puede hacer cosas que hagan daño en sí misma. Es decir, es muy importante ese no hacer, que estamos a veces muy acostumbrados a hacer. Tenemos que conseguir profesionales competentes y también profesionales motivados. Yo creo que no nos ha ayudado nada la pandemia, porque evidentemente nuestros profesionales están cansados, están ahora, yo creo que con un estrés postraumático muchos de ellos. Entonces, yo creo que es muy importante el sentir que todos estamos en el mismo barco, que todos tenemos que pelear, y hay que seguir buscando esa motivación de los profesionales, porque, bueno, está claro que la motivación es extrínseca e intrínseca, pero también depende mucho de las barreras a superar. Si yo para hacer una cosa tengo que hacer 100.000 historias, pues a lo mejor me canso y no la termino haciendo. Y es importante la satisfacción de nuestros usuarios. Por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir reorientando. Hay que reorientar el sistema completamente. Hay muchas estrategias que hay que poner encima de la mesa: la estrategia de atención primaria, la estrategia de salud mental, la estrategia de los hospitales y de la coordinación entre niveles, seguirla trabajando. Es decir, hay muchísimo trabajo, pero también es verdad que partimos de buenos mimbres. Es decir, tenemos muy buenos mimbres porque no tenemos un mal diseño de sistema, tenemos unos magníficos profesionales, y probablemente reorientándolo correctamente consigamos hacer que este buque tan enorme pues no termine yendo a la deriva. Pero no le podemos dejar. O sea, está claro que o se hace ahora o esto puede ser muy difícil de reconducir.
Muy bien. Muchas gracias, Verónica. Miguel, es tu turno. Pues nada, lo primero, pedir disculpas por el pequeño retraso, saludar a mis compañeros y dar las gracias a José Luis por invitarme a participar en este debate o en este coloquio. Bueno, yo, centrándome en la pregunta, yo creo que las reformas que necesita el Sistema Nacional de Salud para recuperarse de la crisis COVID-19 y además aprovechar la oportunidad que representa el haber subido la escala de visibilidad y de priorización del país, son reformas de gran calado. Que el modelo actual de asistencia sanitaria y en el modelo actual de asistencia sanitaria incluyo también la parte preventiva, que hay que cambiarlo, yo creo que es una realidad en la que estamos de acuerdo todos los actores del sistema, la administración, los profesionales, las sociedades científicas, los usuarios. Y por tanto yo creo que lo de seguir dejándonos llevar y poniendo parches a medida que surge el problema no es una opción. Ahora bien, yo creo que esa renovación del modelo para mí tiene que partir de dos premisas. La primera es que tiene que ser común para todo el Sistema Nacional de Salud. No creo que ninguna comunidad autónoma pueda llegar a afrontar esa reforma del sistema sanitario en solitario. Y la segunda es, a mi modo de ver, que tiene que haber un pacto político nacional mayoritario que permita abordar desde el consenso más amplio posible los cambios imprescindibles que son necesarios hacer. Posiblemente no se pueda llegar a un acuerdo en todo, porque lógicamente hay distintas formaciones políticas, pero en lo esencial yo creo que se deben de poner de acuerdo los partidos políticos para que ese cambio que es necesario, bueno, pues parta de ese consenso político y tenga consecuencias, digamos, más leves y además no se utilice políticamente para enfrentarse a los adversarios. Y yo creo que esas son las dos premisas, que sea un cambio nacional, que es necesario, y que nos pongamos de acuerdo, que haya un pacto político de las reformas imprescindibles que hay que hacer, que yo creo que son de calado. Muy bien, gracias, Miguel, por tu brevedad, pero me has dejado ya enlazar, puesto que estáis tres consejeros que participáis todas las semanas en el interterritorial, pues me lo has puesto muy fácil para que mi segunda pregunta esté relacionada con el funcionamiento del interterritorial. Has hablado de, no sé si... como te diría yo, la parte política, ¿no?, en la hora de la toma de las decisiones, la búsqueda en el interterritorial, que sean ejecutivas todas las propuestas a las que los consensos a los que llegáis, que haya un compromiso para todas las comunidades autónomas. Entonces, sois conscientes que el interterritorial tiene que dar un cambio, un impulso diferente. Como has terminado tú, Miguel, ya has sido muy breve, voy a empezar contigo, ya que me has puesto tú el anzuelo para que picase. Perfecto, no lo pretendía, pero en todo caso está bien puesto. A ver, el interterritorial, yo creo que si yo parto de la premisa de que la reforma tiene que ser de todo el sistema, tiene que ser del Sistema Nacional de Salud y, por lo tanto, lógicamente, quien puede ser el líder de ese cambio necesariamente tiene que ser el Ministerio de Sanidad, porque en definitiva es el Ministerio el que aglutina la representación de las 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Por lo tanto, el liderazgo lo tiene que tener el Ministerio y evidentemente tiene que ser en un sistema de cogobernanza. Por eso decía que tenemos que llegar a los aspectos fundamentales que hay que retocar de nuestro sistema sanitario, que es un magnífico sistema sanitario, eso no lo duda nadie, pero lo cierto es también que está diseñado en otra época y que tiene que adaptarse a la realidad del momento actual. Y por lo tanto nos tenemos que poner de acuerdo posiblemente en el Consejo Interterritorial, que además técnicamente yo creo que los técnicos no tenemos ningún problema en ponernos de acuerdo en cuáles son los elementos fundamentales en los que hay que retocar el sistema y a partir de ahí, pues dentro de ese consenso, empezar a trabajar. Venga, Verónica. Yo estoy totalmente de acuerdo con Miguel que hay las premisas, cualquier reforma que queramos hacer de calado, desde las propias estrategias, pues incluso estrategia de atención primaria, estrategia de salud mental, todas estas no se pueden hacer por comunidades autónomas, pero una reforma global del sistema tampoco, es decir, y entonces estoy totalmente de acuerdo con él en eso, que tiene que ser un pacto nacional, que tiene que haber un pacto político. Yo la verdad es que voy a confesar algo, y es que yo en la primera etapa de la pandemia yo me sentía muy cómoda en el Consejo Interterritorial, porque desde luego lo que no había en aquel momento era ningún tipo de politización. Nadie sabía
y nos importaba un pepino quién era de qué partido, porque era algo que estaba claro que lo que nos importaba era poner en marcha las mejores medidas para intentar salir de esta situación. Ha sido casi al final cuando ha empezado a interferir las cuestiones políticas, que yo creo que hay que intentar. Yo siempre he defendido que la ciencia, la política tiene que ir de mano de la ciencia, de las evidencias y de los técnicos, y que luego después pues construirlo. Pero yo creo que ha habido interferencias que a mí me parece que no son buenas, que es difícil hacerlo, pero mira, hace poco Santos Indurain, la consejera de Sanidad, decía en el último Consejo Interterritorial es que el consenso en sí mismo es un objetivo, es un valor muy importante. Entonces, una de las cosas por las que algunos no estábamos cómodos era porque el Consejo Interterritorial se estaba aplicando la normativa de las sectoriales, cuando el Consejo Interterritorial tiene una normativa propia que depende de la Ley de Cohesión y Calidad, en la que se dice que todas las decisiones tenemos que tomarlas por consenso. Llegar al consenso es muy difícil, pero es un valor en sí mismo y es muy importante que lleguemos al consenso y, por lo tanto, a mí me parece que hay que reevaluar, por ejemplo, el funcionamiento del Consejo Interterritorial. El reglamento que tenemos es un reglamento pues del año 2003, exactamente no sé en qué año se hizo el reglamento, pero desde luego hace ya un montón de años y, por lo tanto, también nos hemos visto confrontados a una realidad distinta. No se ha reunido nunca, jamás, tanto el interterritorial como en la época de la pandemia, y no nos hemos visto todos tan necesarios entre nosotros, es decir, todas las decisiones que hemos tomado, la presencialidad, las consultas telefónicas, las tomas de decisiones, todas han sido nacionales. Es decir, aunque podamos recibir palos cada uno de partidos políticos diferentes, lo cierto es que las decisiones han sido muy simétricas y muy comunes en todo el territorio nacional, y esto es bueno. Entonces, si queremos no generar desafección, yo creo que el interterritorial es un buen foro y tiene que ser un foro de consenso. Y, desde luego, quien tiene la obligación de liderar de manera global la salud de todos los españoles es el Ministerio de Sanidad, y los demás lo que tenemos que hacer es favorecer la cogobernanza, que no es fácil, pero que tenemos que poner todos de nuestra parte para hacerlo. Por lo tanto, sigo apostando por un interterritorial fuerte, por un interterritorial que se reúna mucho, que se siga reuniendo mucho incluso sin la pandemia, y con el objetivo fundamental de reconducir el sistema sanitario hacia algo pues estable, solvente y seguro. Muy bien. Gracias, Verónica. Adelante, Jesús. Bueno, es una pregunta quizás de las más difíciles en las que tengamos que intervenir, ¿eh? A ver, yo voy a lanzar 4 o 5 ideas intentando ser rápido. Una, nos hemos reunido mucho a lo largo de toda la pandemia, era obligatorio, y la no presencialidad no lo ha hecho fácil, ¿eh? Con lo cual, yo creo que es importante que haya ocurrido y que hayamos mantenido muy bien todo este tiempo el interterritorial. Después, una apelación a la parte política de todo esto. No dejamos de ser gobierno cada uno en nuestra comunidad, los que estamos ahí representando. Somos gobierno, ¿eh? O sea, tenemos un ente, una parte política en nuestro cargo que es evidentemente necesaria y que además tomamos decisiones. Y gracias a la política, gracias a las decisiones políticas, aunque ahora la política esté denostada, pero gracias a las decisiones políticas pasan muchas cosas buenas en todas las materias. En este caso hablamos de salud, se decide hacer infraestructura, comprar tecnología, contratar personas. En definitiva, incluso lo que estamos hablando hoy aquí, cambiar de modelo. Esto es una decisión política. Por lo tanto, tenemos nuestra parte política que hay que aterrizar en el Consejo Interterritorial, y que es importante que todos ahí lo pongamos de manifiesto, cosa que, coincidiendo con Verónica, a lo mejor ha sido difícil en algunos momentos, porque cada uno ha ido un poco a su interés. Todos, no culpo a nadie, ni a nadie, ni a nada. Es verdad que esto se lo hace poner más fácil o más difícil a quien tiene que tomar decisiones. Es igual que nos pasa a nosotros en el día a día. La necesidad de un cambio obligatorio. Yo creo que tiene que pasar por empezar con la presencialidad de los consejos, que creo que es mucho más fácil la interrelación, pero debe sufrir un cambio. No debe desaparecer rotundamente el interterritorial, debe ser la base de nuestra toma de decisiones, obligatoriamente. También aquellas comisiones que soportan el interterritorial, la de recursos humanos, la de salud pública, la ponencia de tal. Ahora porque estamos en pandemia y todo se ha polarizado, pero hay muchas comisiones que trabajan, la de productos farmacéuticos,
hay muchas comisiones que trabajan para que el interterritorial traslade la opinión política después y se tomen decisiones en el conjunto del sistema. Tiene que seguir funcionando y tenemos que hacerlo, como ha dicho antes Verónica, cuanto más veces mejor. No porque estemos en pandemia, sino porque estamos tomando decisiones y la ciudadanía lo agradecerá. Y luego también decir, una pandemia sin el Consejo Interterritorial no hubiese sido lo mismo, ¿eh? Que nos hemos amparado mucho en las decisiones comunes. Luego cada uno las ha aterrizado como ha creído conveniente, pero nos ha ayudado muchísimo. Y de verdad que quiero seguir poniendo en valor no solo lo que ha pasado en el seno del Consejo, sino en las comisiones que nos respaldaban, la de salud pública, la de vacunas ahora, la de ponencia de alertas antes. Es decir, que no era fácil tomar decisiones para que todos sonase la música a la vez. Aún así no lo hemos conseguido muchas veces, pero en otras muchas sí. Yo quiero poner muy en valor el Consejo. Y que debe seguir rotundamente, que por el Consejo debe pasar el cambio de modelo rotundamente y que todos unidos y que además nos reconozcan mucho más otros órganos colegiados, como son los colegios, vosotros mismos, la organización colegial, los sindicatos, porque, oye, que se toman decisiones importantes. Yo creo que el seno del Consejo ha funcionado muy bien. Estoy deseando que vuelva la presencialidad, primero porque nos podemos saludar, que ya sería importante en sí mismo, pero sobre todo porque creo que va a ganar mucho en el recorrido que nos queda ahora en la pospandemia, en la toma de decisiones de la pospandemia. Yo creo que todos pensamos, Miguel, que se incorporó el tercero a hablar de la primera pregunta que hiciste, José Luis, todos pensamos que el cambio de modelo, que tenemos que girar en ese sentido, yo creo que ningún consejero ni consejera piensa diferente. Podremos llevarlo a la práctica de una u otra manera, pero en el Consejo lo haremos bien y yo creo que hay que darle mucha más validez, hay que tomar decisiones serias y seguramente renovar su carácter legislativo, que no sé cómo lo haremos ni cuándo, pero seguramente renovar como todo. Evidentemente que gracias Jesús, tiene que ser un funcionamiento ágil y que responda a las necesidades del momento. Y también me lo pones muy fácil para lanzar otra pregunta. Queda 2 años, menos de 2 años de recorrido para poder hacer cosas. La pandemia nos ha dañado mucho. ¿Creéis que tenéis, por lo que tenemos, porque todos estamos implicados, ¿no? Es decir, los consejeros, los políticos que decidan. No, en esto tenemos que decidir y tenemos que ponernos todos del lado de hacer más y mejor para nuestros ciudadanos. ¿Pensáis que la pandemia nos ha lastrado tanto como para pensar que no vamos a tener tiempo suficiente para por lo menos marcar la hoja de ruta hacia un cambio del modelo, el cambio de modelo que creemos que es necesario para nuestro sistema sanitario? Te pregunto a ti primero, Verónica. Bueno, es que tenemos que tener tiempo. Y yo quiero además decir que no hemos dejado de trabajar en muchos temas. La pandemia evidentemente nos ha absorbido pues, mucho tiempo, mucha energía, mucha fuerza, pero también es verdad que hemos seguido trabajando en el diseño. Desde luego, nosotros aquí hemos seguido rediseñando la atención primaria, rediseñando la atención continuada, rediseñando las emergencias, rediseñando nuestros servicios hospitalarios. Todo eso hemos seguido trabajándolo porque nos parece que es fundamental y que evidentemente también es cierto que, hombre, los que nos hemos dedicado mucho a planificación sabemos que son 8 años los que se necesitan, 4 para fijar el modelo y 4 para desarrollarlo. Nos quedan 2. Bueno, yo creo que todos vamos a intentar, primero porque no partimos, vuelvo a decir que yo creo que no partimos de hay que hacer otro modelo, porque no. O sea, yo lo que creo es que las bases de la financiación, el aseguramiento, la gestión, yo creo que están muy sólidas y habrá cosas que las tengamos que ir reconvirtiendo. Hombre, desde luego tenemos grandes retos. Una es la financiación, otras son los profesionales. Tenemos un problema de profesionales muy serio en este país que viene de lejos y que Miguel y yo coincidimos en el Ministerio durante mucho tiempo intentando también reconducir, porque sabíamos que esto que nos está pasando ahora iba a suceder y vamos a tener especialidades en precario y vamos a tener serias dificultades todas y cada una de las comunidades. No nos está pasando solamente en Castilla y León. Es decir, que luego tenemos grandes retos que tienen mucho que ver con la telemedicina, que tiene mucho que ver con la digitalización. Entonces, todas esas cosas las tenemos que poner en marcha. Y es
Por lo tanto, la financiación tenemos que conseguir tener un Producto Interior Bruto que responda a la sanidad que queremos. Si no estamos dispuestos a gastar ese dinero, lo tendremos que decir. Queremos otro tipo de sanidad pública, pero si queremos una sanidad pública solvente, tecnológica, que dé respuesta a los problemas más graves y más terribles, pero también a la prevención, es decir, a todo ese abanico, tendremos que tomar una decisión como país de decir, tenemos que financiar la sanidad correctamente. Tenemos que hacer una apuesta por definir claramente los profesionales, es decir, cuántos profesionales necesitamos, dónde les necesitamos, para qué les necesitamos, cuánto va a influir el que utilicemos otras herramientas como la telemedicina, la teleasistencia. Es decir, todas esas cosas yo creo que están ahora encima de la mesa. Nosotros tenemos ya muchos diseños hechos de diferentes estrategias porque yo creo que tenemos en la cabeza hacia dónde queremos llegar. Entonces, bueno, esperemos tener tiempo. Sí que las elecciones nos lo complicarán probablemente o no. Pero sí que es verdad que se necesita y hay que, no podemos dejar, yo me acuerdo de una persona que estaba en el ministerio que decía, no, esto se deja y ya se verá dónde llega. No, esto no se deja nada ni se verá dónde llega porque tú tienes que tener un sistema en el que quieres efectividad, quieres equidad, tienes eficiencia y quieres viabilidad. Y si quieres esas 4 cosas, las tienes que planificar o sí o también. Y la planificación es muy difícil, es muy dura, hay muchísimos agentes, hay muchísimas interferencias, pero hay que hacerla. Y si no la hacemos, pues evidentemente llegaremos a un sitio donde no nos gustará llegar. Y yo creo que los que estamos aquí, desde luego, apostamos por un sistema sanitario público muy solvente, que esté financiado correctamente con presupuestos generales del Estado, si es posible con un aseguramiento universal y, desde luego, lo mejor gestionado es posible. Entonces, bueno, yo creo que es el momento de desarrollarlo y, desde luego, nosotros hemos venido a eso. Yo no he venido a ninguna otra cosa que no sea esta, desde luego. Jesús. A ver, sin caer en el buenismo, pero yo creo que hay que mirar lejos, con faros de lejos. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora, y digo nosotros, y no hablo de los consejeros, hablo de los que estamos en el sistema en este momento. Hay que ser egoístas, pensar en la sanidad, pensar en la salud, colegios profesionales, sindicatos profesionales, consejeros, equipos directivos, todo el mundo, ser egoístas y dejárselo un poco más fácil a la siguiente generación, sin caer en el buenismo, ¿verdad? Verónica ha puesto el dedo en la llaga absolutamente. Castilla-La Mancha, y Castilla y León igual, y Cantabria, seguro cuando hable Miguel, si algo nos tiene que pasar en estos 2 años y en los siguientes 10, es tener una financiación adecuada para la sanidad. Esto es impepinable. Si no entramos por ahí, dejemos esto, porque nosotros ya podemos invertir en lo que queráis, en tecnología, en infraestructura, en personas, lo que queráis. Pero si no financiamos bien el sistema, lo que nosotros en Cuenca necesitamos para Cuenca, provincia y capital, todo, para todo Cuenca, es lo mismo que necesita Fuenlabrada. Pero Fuenlabrada lo soluciona con 4 centros y yo con 44. Por lo tanto, la financiación tiene que ser la base del cambio. Otra cosa es que el cambio lo orientemos, como yo decía en la primera respuesta, o como estamos de acuerdo todos, en más prevención, de acuerdo, pero en una financiación adecuada. O sea, que aquí no puede ser que la gente de las sierras, que hay pueblos, nosotros tenemos solo 6 pueblos de más de 60.000 habitantes. Por lo tanto, 6 ciudades, 10 ciudades de más de 60.000 habitantes, 10. Pero el resto son todos pequeños. No podemos hablar de financiación per cápita, no podemos hablar de otro tipo que no sea por las necesidades de los servicios. Y si no, que venga la gente que gobernó el INSALU, que muchos todavía están con nosotros y están activos. Si queremos dar la misma asistencia en Peñafiel que en Valladolid, tiene que haber los mismos servicios. Los mismos. Con el mismo número de tarjetas, con las mismas necesidades, con el mismo acceso a todo. Por lo tanto, el dedo en la llaga a la financiación. Segundo, ¿tenemos solo 2 años? No, tenemos una generación que cultivar, que es la que viene detrás. Yo no quiero caer en el buenismo de verdad, pero si nosotros lo hacemos bien, los que vienen detrás se van a pegar. Yo creo que hay mucha gente
con ganas de renovar, con ganas de dedicarse a esto, con ganas de hacerlo bien. Ahora, nosotros lo podemos poner difícil, no podemos seguir operando, perdón, no quiero ser dramático, pero no podemos seguir operando cirugía cardíaca de altísimo nivel y que todavía esté la hipertensión sin estar dentro de los programas adecuados para que la gente no siga siendo hipertensa. No, esto es un error. Y esto la gente de atrás lo entiende bien, ¿eh? O sea, los que a lo mejor no lo entienden bien son los que se han dedicado a eso por encima de nosotros, los que ahora ya no forman parte del sistema. Pero la gente de atrás lo entiende bien. Por lo tanto, buena financiación, buena percepción del modelo y 3.0. A la gente hay que darle tecnología y hay que hacerle ver que con la telederma llegamos a todos sitios y con muchas más cosas. O sea, son cosas que yo creo que la gente lo entiende perfectamente. Ahora bien, ponernos 2 años, José Luis, no es que te quiera contradecir en la pregunta, que está bien hecha. Digo que no quiero pensar que en 2 años podamos solucionar nada. Quiero pensar que enganchemos a las siguientes generaciones y que las enganchemos desde la razón, desde el negocio, desde el diálogo y desde no... A mí, en mi comunidad, y no con esto tampoco quiero, ya termino con esto, no quiero generar polémica. En mi comunidad ahora todo el mundo está con la carrera profesional, que me parece bien, ¿eh? Pero que la solución no es cobrar la carrera profesional, ¿eh? Que esa no es la solución, que está bien, que hay que negociarlo, pero que la solución no va por ahí. La solución está en que hagamos cosas más grandes. La financiación y el modelo, sobre todo la financiación. Y eso no es para pagar solo carrera profesional, es para prestar buen servicio. Está claro, Jesús. Miguel, Jesús nos lo ha puesto muy, muy fácil porque ha hablado de las generaciones futuras. Todos tenemos un compromiso con las generaciones futuras. Y me quiero aprovechar de la responsabilidad que tuviste en la Subdirección General de Ordenación Profesional para enlazar con la pregunta inicial, pero aprovecho, ya mezclo 2 cosas y que me gustaría conocer tu opinión sobre la pregunta que lancé, pero también tu opinión sobre las nuevas especialidades, tu opinión sobre la formación, el conflicto ahora entre elección, asignación de plazas para los médicos MIR. Tenemos que cuidar muy bien a todos aquellos que son los que van a dar continuidad a nuestro sistema sanitario. El desajuste entre los médicos recién egresados, la capacidad docente MIR en las unidades docentes, la capacidad de absorber todos, es decir, si hay un ajuste entre la oferta y las necesidades, las tasas de reposición que tenemos insuficientes en muchas especialidades que nos van a condicionar no solamente el modelo de asistencia sanitaria, sino la continuidad de la asistencia sanitaria. Tenemos especialidades en situaciones críticas. Ahí te lo dejo, Miguel. Pues me has planteado un reto bien amplio, José Luis. Bueno, yo con respecto a la primera pregunta me inclino por lo que te ha dicho Jesús. Es decir, el mundo no se acaba en estos 2 años, porque además, seamos realistas, no nos quedan ni 2 años de legislatura. Nos quedan menos de 2 años de legislatura. Por lo tanto, el mundo no se acaba aquí. Yo creo que si en este tiempo somos capaces de ponernos de acuerdo en los elementos fundamentales que debemos reformar, ya tendríamos mucho del camino avanzado. E insisto también en lo que han dicho mis compañeros. No es que seamos pesados con el tema de la financiación, es que yo quería dar algún dato. España está medido en gasto per cápita y con paridad de poder adquisitivo, medido por paridad de poder adquisitivo, está casi un 17% por debajo de la media de los países de la OCDE y muy por debajo de países como Alemania, como Francia o como Suecia. Y si tenemos en cuenta solamente el gasto público en salud, este representa en España el 70,5% del total, que es casi 5 puntos por debajo del promedio de la Unión Europea. Por lo tanto, es una necesidad lo de la financiación. No es que los consejeros de sanidad nos quejemos, es que sin financiación no podemos abordar reformas de calado que necesita el sistema. Y no es solo la financiación. Es decir, yo no soy partidario de poner más recursos al sistema. También tenemos que hacer el trabajo de optimizar, por supuesto, pero también tenemos que poner más recursos para afrontar ese aumento de necesidades y de cuidados que necesitamos. Centrándome en la segunda parte de la pregunta, pero esto quería decirlo porque es que es fundamental y no es pedir solamente más dinero, también tenemos que hacer el esfuerzo de optimizar. Y lo enlazo esto de optimizar con la segunda parte que me has planteado. Mira, yo creo que efectivamente, como comentaba Verónica y Jesús,
bueno, partimos de un déficit estructural de mala planificación en lo que son las necesidades de recursos humanos. Yo en mi etapa ministerial tengo que decir que fue la primera vez que se abordó el primer estudio de necesidades de especialistas en los siguientes 20 años en España, estudio que patrocinó el Ministerio y que lo realizó Beatriz López Valcárcel y Patricia Barbet. Y que fue el primer eslabón que se hizo, el primer trabajo que se hizo en este ámbito, y efectivamente ahí ya se decía que había de especialidades que iban a ser deficitarias en el futuro, entre ellas medicina familiar y comunitaria. Por lo tanto, hombre, esto hace ya 20 años, algo ya teníamos que haber trabajado, ¿no? Y lo que pasa es que yo creo que, como siempre pasa en sanidad, hay tantos actores con intereses que a veces son contrapuestos, que no llegamos al final bueno, pues por no generar choques, muchas veces no llegamos a tomar decisiones, aunque haya que tomarlas. Y en este caso es necesario que hay que tomarlas. Y la solución posiblemente sea combinada. No será solo que aumentemos el número de plazas de formación que se ha hecho, igual también hay que aumentar las plazas de la universidad, igual también tenemos que tener un sistema de gestión de recursos humanos, y ahí también quiero incidir porque yo creo que es una parte fundamental del Sistema Nacional de Salud, un sistema que no sea administrar recursos humanos, que, con perdón, es lo que hacemos ahora. Necesitamos gestionar los recursos humanos, no administrarlos. Administrarlos es una cosa que la puede hacer, con perdón, cualquiera con un manguito. No, hablamos de gestionar, de sentar las bases para que podamos decidir los recursos humanos que necesitamos y utilizarlos y optimizarlos. Y ahí también tienen que tener un papel fundamental los propios sindicatos y las propias organizaciones profesionales, porque tenemos que ir a un modelo en el que los límites competenciales estén menos dibujados. Tenemos que ir a un modelo más de trabajo en equipo y de no mirar tanto si esto es mi competencia o no. Las competencias son del equipo y las que tendrá que hacer, en la línea de lo que decía también antes Verónica, la persona que en ese momento mejor las pueda desarrollar. Y no podemos estar todo el día con esos límites y con esas estrecheces. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en la gestión de los recursos humanos, que va... Es que podría hablar mil cosas de este tema, pero que va desde la selección de personal. Tenemos que tener unos sistemas de selección mucho más adaptados a las realidades y necesidades del sistema y, por supuesto, muchos más ágiles. Y eso seguro que nos permitiría acabar también con la temporalidad, que es otro de los males que tenemos, porque hay que dar estabilidad a las personas. Tenemos que, bueno, el tema de la carrera profesional que lo ha sacado Jesús, él lo ha sacado en el tema del pago, pero es que hay que profundizar en el tema de la carrera profesional. La carrera profesional es algo que está concebido para favorecer el mérito y para también pagar el mérito, no para pagar la antigüedad. Para pagar la antigüedad están los trienios. Entonces, la carrera profesional tiene que tener una reforma sustancial basada en el mérito. Y si hacemos una carrera profesional basada en el mérito, podremos hacer también una escala retributiva basada en escalas en función de las competencias y de los resultados, porque otro gran mal que tenemos en nuestro sistema nacional de salud es que no evaluamos resultados, y tenemos que empezar a evaluar resultados de las personas y de los equipos. Por lo tanto, bueno, mucha gestión de recursos humanos es lo que necesitamos también en esta etapa de cambio. El micro, José Luis. El conflicto que hay en este momento con la asignación de plazas MIR, las reivindicaciones de creación de nuevas especialidades. Tú, por tu experiencia en la subdirección, como subdirector de ordenación profesional, ¿qué opinión tienes? Bueno, en el tema del conflicto MIR, yo creo que lo primero, no nos podemos negar a la administración del siglo XXI. Una administración del siglo XXI tiene que ser telemática, no hay ninguna duda en eso. Lo que sí tenemos que montar es un sistema telemático que evidentemente no produzca errores, es decir, no nos deje plazas sin cubrir, que no permita una excesiva recirculación de las personas en el sistema, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a la administración telemática no hay ninguna duda. No puede ser que en el siglo XXI, con unos jóvenes que son absolutamente digitales, nos planteemos que tiene que haber una selección de plaza presencial, que además es mucho más lenta, porque hay que ir como mucho citando a 400 cada día, que lo conozco perfectamente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aparte de que la elección telemática se hace ya de forma combinada con la presencial desde el año
2005 o algo así. Es decir, lo que pasa es que, lógicamente, tiene que avanzar y pasar a ser totalmente telemática. Eso sí, con todas las garantías, sí, que sea absolutamente transparente y digital, sí, pero yo creo, bueno, que en eso se ha hecho también un gran esfuerzo para que sea así. En todo caso, si no, pues habrá que reformar el sistema telemático, pero no hay ninguna duda de que tiene que ser telemático. Y con respecto a lo de nuevas especialidades, bueno, yo, como siempre en sanidad, bueno, lo primero que me gustaría es ser prudente con el tema de las nuevas especialidades, que posiblemente, que sí que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Evidentemente, el conocimiento va variando a lo largo del tiempo y, por lo tanto, también nos tendremos que ajustar. Pero a mí me gustaría también, que esto es muy propio de sanidad, que siempre que revisamos añadimos, pero nunca quitamos. Igual nos tenemos que plantear también hacer una revisión de las especialidades que tenemos, que somos, creo recordar, el país de Europa con más especialidades reconocidas, igual sí que tenemos que crear algunas, pero igual tenemos que quitar otras. Es decir, que bueno, ahí lo dejo. Muy bien. Verónica. ¿Cuál de todo? Bueno, hay muchas cosas que acaba de decir Miguel, que yo llevo defendiendo. Aquí pagamos carrera profesional ya desde, bueno, lo pagamos y cuando tú ves el impacto en motivación, nula. Es decir, ¿están los profesionales mucho más motivados? No. ¿Por qué? Porque no se favorece el mérito, no incentiva el ser mejor, el intentar hacer cosas. No, son trienios ilustrados. Entonces, bueno, pues estamos pagando 2 veces por ser mayor. Bueno, pues vale. Pero eso no creo para nada que estaba, desde luego, en la filosofía inicial de la carrera profesional. Y la carrera profesional tiene que ser otra cosa, tiene que ser incentivadora, tiene que ser motivadora, tiene que mover a la gente, tiene que hacer a la gente que tenga orgullo de decir, he alcanzado el nivel 4 de carrera profesional. Esto es muy importante. Bueno, en el sistema universitario, pues lo tienen. Es muy importante ser catedrático. Bueno, pues aquí en nuestro sistema debería de ser muy importante estar en el nivel 4 y, sin embargo, no lo es. Se convierte en una cosa que es dinero y el dinero es muy importante. Yo no digo que no, pero dura un mes. La incentivación por dinero, porque a partir de ese momento se convierte en un derecho adquirido y, por lo tanto, yo lo valgo y ya está. Y eso no me hace crecer, no me incentiva, no me hace moverme. Entonces, yo creo que la carrera tal y como está, bueno, es una inversión de dinero muy importante y, desde luego, cuando yo hablo de reforzar la financiación, no me estoy refiriendo a eso, ni muchísimo menos, sino a lo mejor reconducir ese tema lo más posible. También estoy totalmente de acuerdo en que tenemos un problema que ya es antiguo y que tenemos que acabar, y desde luego para nosotros es un proyecto estrella dentro de la consejería, que es el sistema de información. O sea, el sistema de información no tiene que ser la actividad que si he visto a 40 o he visto a 35, no. El sistema de información tiene que medir tu desempeño y tus indicadores de resultados. Si tú haces las cosas que tienes que hacer y evitas ingresos o evitas mortalidad o evitas determinados efectos secundarios, entonces yo te veo, te evalúo y además eso lo puedo vincular con carrera profesional, porque tendré una serie de indicadores que me digan cómo estás trabajando. Por lo tanto, yo creo que el sistema de información ahora mismo para nosotros es absolutamente clave. O sea, tenemos que saber qué es lo que se está haciendo. Sabemos que tenemos una asimetría y una heterogeneidad muy importante. En determinadas cosas no debería de existir, es decir, bueno, un poquito de diferencia está bien, pero a lo mejor en un mismo proceso asistencial puede ser tratado de 100.000 maneras por médicos que deberían de tratarlo igual, y con esto no estoy diciendo que haya cierto nivel de diversidad, pero no tanto. Eso en relación a sistemas de información y en relación a carrera y en relación a financiación, en relación a las especialidades. Vamos a ver, yo dediqué 8 años de mi vida, junto con Miguel, era uno de mis compañeros de viaje, a trabajar el tema de las especialidades y yo creía y creo más profundamente en que haya menos especialidades. Es decir, yo creo que si tú parcelas mucho el conocimiento, al final lo que haces es incrementar las necesidades de planificación y nunca acabas, rompes el generalismo, y necesitamos generalistas a todos los niveles, necesitamos generalistas en la atención primaria, pero generalistas en los hospitales. Y luego, a partir de ahí, tenemos que construir áreas de superespecialización que nos permitan responder a necesidades concretas. Somos, como dice Miguel, el país que más especialidades tiene, y tener más especialidades no incrementa ni garantiza
la calidad del sistema. Por lo tanto, lo que tenemos que tener es especialidades nucleares muy consolidadas, muy potentes, buscando la competencia de los profesionales y crear por ahí las áreas de capacitación o llamadas superespecialidades que nos permita ajustarnos a las necesidades. Pero un día existe esa necesidad y a lo mejor pasados 5 o 10 años esa necesidad ha desaparecido porque el aparato ha desaparecido, y es que tenemos especialidades que dependen de un aparato. Entonces, claro, existe una serie de cosas que es que no pueden ser, y hay especialidades que podrían desaparecer y otras que podrían fusionarse y que mejoraríamos mucho la rentabilidad. Pero sí que es verdad que hay tantas sensibilidades en esto y esto pues avanzar es difícil, pero hagamos lo que creemos que científicamente es lo más adecuado, y lo más adecuado no es parcelar y parcelar y parcelar, porque lo cierto es que eso no es bueno. Entonces, yo sigo apostando por un núcleo muy potente de formación de 30 a 35 especialidades que sean muy sólidas, y luego crear las áreas que nos permitan tener superespecialidades y que además nos permitan hacer puentes, porque una cosa que hemos dicho aquí es que es fundamental, es la transversalidad, que es que ahora mismo este conocimiento no es mío, este conocimiento es mío y de otros 4 especialistas que abordan este mismo conocimiento. ¿Por qué no podemos trabajar juntos? Si además nos va bien trabajar juntos. Es decir, que vamos a ir mejor al bien del paciente si somos capaces de esa transversalidad. Por lo tanto, pocas o menos especialidades, más áreas de superespecialización según las necesidades que tenga el sistema, pero que puedan ser adaptables, y con una transversalidad y un concepto de trabajo en equipo muchísimo más amplio que el que tenemos ahora. La transversalidad ha sido la que nos ha ayudado a salir de la pandemia. Completamente. Internistas, neumólogos, anestesistas, intensivistas. Bueno, Jesús, te paso la palabra, pero ya te añado un factor diferente. Como hemos hablado de retribuciones, de carrera profesional, ¿qué opinas al respecto? ¿Sería necesario ir hacia un cambio del modelo retributivo en el que hubiese una parte fija, por supuesto, pero que hubiese una parte variable cada vez más importante, ligada a la consecución de objetivos en salud, a compromisos con tu empleador, que es una cosa que parece que es que los que trabajan en el sistema sanitario público, parece que no, algunos piensan que no tienen objetivos, ¿no? Y que los objetivos que tiene tu empresa, tu consejería, tu equipo directivo no son tuyos, no, a mí me pagas mi salario y yo sigo trabajando exactamente igual. ¿Crees que el sistema sería capaz de adaptarse a ese modelo de cambio retributivo, del modelo retributivo? Jesús. Bueno, qué complicado. Hombre. Amigo Almudi, esto era entre amigos, ¿eh? Esto era entre amigos, ¿eh? Bueno, a ver, claramente si quien nos esté oyendo hablar, son muchas más cosas las que nos unen que las que nos separan a todos y todas, ¿eh? O sea, es que esto está clarísimo. Todos pensamos igual. Más generalistas, menos súper especialistas. No porque sean buenos ni malos, que no nos metemos con ellos, son estupendos y nos están haciendo muy buena atención sanitaria. Pero es verdad que necesitamos más generalistas que piensen en el todo. Y yo creo que hay que frenar un poco las superespecialidades y darle más cabida a las generalidades. Esto, no sé si se llama, Miguel, que te agradezco mucho cómo te has mojado en ese sentido, no sé si se llama dejar de formar tantas especialidades, pero se llama, de todos modos, de hacer más generalistas. Porque es verdad que la transversalidad nos ayuda mucho a lo largo de los tiempos, ¿eh? Ahora la hemos aprovechado, ahora somos conscientes, pero a lo largo de los tiempos. A ver, esto es así. Pero vamos, a mí me interesa mucho el tema que acabas de decir, José Luis. Yo creo que hay 3 asuntos que tenemos que poner encima de la mesa. Uno que no, ni primero ni tercero, ¿verdad? Uno que ya lo ha esbozado Verónica, que son los sistemas de información. O sea, no podemos hablar de retribuciones, de financiación, de cómo comportarnos en el final, es decir, en las soluciones finales, si no antes ponemos la información que vaya en ese carril, que vaya en ese sentido, que vaya en esa vía. Los sistemas de información tienen que ser resultadistas, solo en relación al resultado, solo. No como ahora que van en relación a la cantidad. No, en relación al resultado. Es decir, a la producción que nosotros hacemos. Primera medida. Segunda reflexión. Para que esto fuese así, no puede solo cambiar el modelo retributivo. El modelo retributivo es una herramienta más. Tiene que cambiar el modelo de recursos humanos. No puede ser que tenga diferente objetivo el enfermero, médico, acelador,
todo tiene que ser un solo equipo para tener los mismos resultados y que todos se beneficien de esos resultados. Por lo tanto, habría que cambiar posiblemente nuestro estatuto, que tuviese que ver más con el todo para servicios, unidades, lugares, posiblemente más transversales y más amplios, para poder hablar del modelo retributivo. O sea, lo que no podemos hacer es el modelo retributivo de las intervenciones quirúrgicas de obesidad mórbida. Solo tienen que ir a los cirujanos y a los anestesistas y a los instrumentistas. No. ¿Y dónde están los psicólogos? ¿Y dónde están los médicos de atención primaria que llegaron a descubrir esto? ¿Y dónde está la enfermera que le sigue el proceso crónico? No, esto es un conjunto de cosas. Por lo tanto, primero, sistema de información. Segundo, cambiar seguramente nuestra conformación piramidal de la empresa. Nosotros somos una burocracia profesional en los términos empresariales y a lo mejor había que dejar de serlo para convertirnos en mayor transversalidad y que cobrase importancia el resultado y no alguna persona que consigue algún resultado, sino el conjunto de personas que consiguen el conjunto de resultados. Es muy difícil, pero ahí tendríamos que ir. Y tercera reflexión. Para que esto fuese así, habría que volver, y perdón por la palabreja que voy a utilizar otra vez, habría que ser muy egoístas y pensar exclusivamente en lo que tenemos que hacer, para lo que estamos, que es en el resultado final. O sea, no hay que operar más ni ver más pacientes para que haya menos hipertensión. Hay que hacer muchas cosas para que haya menos hipertensión. Y si no operas o no ves consultas, ¿ya no puedes cobrar más? No. Es que quien obliga a que haya una dieta concreta tiene que cobrar igual que el que opera muy bien. Estoy metiéndome en un jardín nada fácil y que seguramente hace falta que pasen años por el modelo, pero por ahí debe ir. O sea, lo que debemos cambiar no es el modelo retributivo exclusivamente, el modelo retributivo añadido al cambio de que, sí que posiblemente va todo en relación a cómo conformamos las especialidades y la transversalidad de las propias especialidades. Esto es muy complicado, esto es muy gratis y muy fácil decirlo hoy aquí, y yo a mí me gustaría participar de este cambio en los siguientes 2 y posiblemente 10 años, no más porque no podría más, ya tengo más de 60. Está muy bien todo esto que decís y lo de los generalistas de todas las especialidades, ¿no? Pero ahora parece que a la hora de elegir lo que más prima es la fascinación. Tenemos que cambiar también iba a decir en las escuelas de médicos, me refiero a las facultades de medicina, para que vayan entendiendo cómo funciona el sistema sanitario, cuál es el objetivo del sistema sanitario, no el objetivo mío personal. Pero bueno, nos queda tiempo. Somos jóvenes todavía, Jesús. Bueno. Oye, José Luis, yo estoy muy contento. Sí. Yo tengo una hija médica y eligió una especialidad generalista. Y estoy muy contento porque era su único plan, no tenía plan B. Ella dijo, quiero ser esto y no quiero ser otra cosa. Oye, creo que las nuevas generaciones piensan en esto, piensan en algo más transversal. También hay quien quiere ser cirujano de un dedo, pero esto cada vez creo que menos, ¿eh? De verdad. Bueno, yo ahí, Jesús, discrepo un poco. Discrepo un poco porque los números más altos del MIR, tú mira qué especialidades cogen. Cogen las especialidades que tienen una vinculación con la privada y con unas retribuciones altísimas, como es la derma, por el tema de la estética, como es decir, que los números más altos del MIR, tú mira las especialidades que escogen, que es una cosa preocupante. Sí, pero Miguel, yo también... Perdona, Verónica. Miguel, en público no te puedo contestar, porque no debo, es por nuestros cargos. Pero tengo contestación perfecta para esto que acabas de decir. Ahora no la voy a dar. Me acabas de despistar, ¿eh? Estoy pensando qué será lo que no lo puede decir en público. Vamos a ver, yo creo que hay una premisa que es fundamental y es que no te enamoras de lo que no conoces. Y yo estoy absolutamente convencida de que la exposición que tienen nuestros estudiantes a lo más generalista es pequeña, es decir, es poca. Y eso que en los últimos años hemos conseguido que en la mayor parte de nuestras facultades de medicina pues ya haya una asignatura, ya haya unas prácticas, ya haya una ECOE, bueno, hay una serie de cosas que yo creo que hemos ido metiendo en las facultades de medicina, pero sigue siendo lo global,
sigue siendo eso, bueno, pues que nos entusiasma lo puntual. Pero también es verdad que de repente tú te encuentras un número 35 que quiere ser médico de familia, o te encuentras, bueno, pues empieza a haber cosas que eran impensables hace mucho tiempo era lo que había, porque yo me acuerdo de ser de las promociones en las que había 1.800 plazas y algunos, pues elegíamos medicina de familia sin tener ni idea, porque no existían ni los centros de salud. Pero luego después, poco a poco, se fue instaurando esto. Entonces, a medida que nosotros vamos exponiendo a otros modelos, los alumnos van entendiendo y van conociendo, y desde luego la sorpresa que se llevan es extraordinaria. Las prácticas mejor valoradas en nuestra facultad eran las de medicina de familia, porque había un choque entre lo que creían que se hacía y lo que veían que se hacía, que no tiene nada que ver. Y luego hay una cosa muy importante: si queremos tener generalistas, tenemos que exponer en nuestro sistema de formación, en nuestro modelo de formación, a las zonas más generales. Es decir, ¿por qué los hospitales comarcales no pueden ser sitios magníficos de formación? ¿Por qué no? ¿Por qué tienes que tener una serie, esto es una discusión que tuve mucho tiempo, una serie de partos para que puedas hacer medicina de familia en un hospital comarcal? Por Dios, vamos a ver, con que hay unos pocos me vale, pero si no hay 200 no te lo apruebo como hospital comarcal, y el hospital comarcal es un sitio excepcional para el aprendizaje de muchas especialidades generalistas. Los centros de salud rurales son sitios, desde luego en mi comunidad, tiene que ser sitios de docencia y de formación. Claro, porque es que se aprende una medicina que luego después tú la haces y dices, ¡ay, qué interesante es esto! ¿Cómo tengo que manejar la incertidumbre? ¿Qué decisiones tengo que tomar al cabo de la mañana? Es decir, te das cuenta de que es una medicina realmente preciosa, pero si a mí nadie me expone a ella, yo no voy a elegirla. Por lo tanto, a mí me parece fundamental empezar desde la EBAU. Yo creo que la EBAU también es algo que nos deberíamos de plantear, y que los números, evidentemente hay gente que hace medicina porque tiene buen número, no porque sea vocacional, sino porque ya ha tenido buen número y como le da para la medicina, pues hace medicina. Pero vamos, que yo que he tenido alumnos, pues dices, es que no tienen nada que ver. O sea, hay unas poblaciones ahí que dices, ¿cómo habrá podido sacar el punto de corte esta criatura? Y otros que dices, pues realmente es muy bueno. Es decir, que yo creo que habría que empezar desde bien pronto a redefinir el modelo, y desde luego exponer a lo que necesita la sociedad, Si la sociedad necesita que haya médicos de familia, que la mitad de los médicos que se forman sean médicos de familia, la universidad tiene que introyectar esa formación, o sí o también, porque no puede ser de otra manera, porque si no lo hago, al final tendrán un conocimiento muy parcial, que luego después, cuando tengan el conocimiento, decidirán, no, yo sigo queriendo ser el cirujano del primer dedo de la mano derecha, o no. Entonces, pero si yo tengo la posibilidad de estar expuesto a lo que más necesita el sistema, a lo mejor mi elección puede ser distinta. Muy bien, Verónica. Yo creo que ya sé lo que querías decir, Jesús, pero no me atrevo. Y ya nos lo contaréis. Es una similitud con el ejército. Correcto. Es Correcto. Que mi cabeza es de gestor. Correcto. Lo llevo diciendo tiempo en lugares más pequeños, ¿no? En foros más pequeños o de menos relación con todo. A mí me parece que hay que obligar a la gente a que reporte al sistema la formación que recibe. Eso está claro. Hay que hacer, bajo mi punto de vista, hay que dar tres cosas. No sé qué hemos hecho mal para que tengamos cada vez menos gente formadora en atención primaria, menos equipos docentes. Algo hemos hecho mal. Pero una de las cosas que habría que hacer, esto que me perdone mi amigo Vicens y todos aquellos que tengan que ver con la ordenación actual. La medicina de familia de momento no debería rotar por el hospital ni un solo día. Ni un solo día. Ni un solo día. Añado, los compañeros del hospital deberían pasarse temporaditas por atención primaria. Vale. Correcto. Luego, una vez que se pase a R4, se puede decidir a aquella persona que cree que tiene que recibir ciertas habilidades, pues rotar. Pero en los primeros 3 años, todo en atención primaria, para cogerle todo lo bueno que tiene en atención primaria. Pero no tenemos equipos docentes, algo hemos hecho mal. Segundo, que yo creo que es importante que las personas que se forman en nuestro sistema en 4 o 5 años, más los 6 de carrera, tengan un reporte al sistema, porque el sistema les está dando una formación excelente. Miguel, estas personas que dices que eligen Derma o eligen
esas primeras especialidades, al cabo son 300, 400, 500 de todos, de 8.500, 500 en total. Estos 500, estos 800, posiblemente piensan en cuanto terminen hacer, sí, después de los 4 años, hacer algo relacionado con esto que tú dices de ganar más, o también que reporten al sistema otros 5 años, igual que la prestación que acaban de recibir. Oye, les hemos formado nosotros, nosotros. Sí. Quiere decir, los ciudadanos y ciudadanas, no nosotros, no hablo de mí, digo el dinero público y las personas que trabajan en la pública, también en la privada, algunas hay formación en la privada, pero la mayoría pública, el 95% pública, les ha formado durante 4 o 5 años con el conocimiento que tenemos en la sanidad pública, con impuestos, que devuelvan esto, que no pasa nada, no estamos diciendo nada raro. Ahora bien, se necesita un cambio, yo creo que esto no puede ser ahora, tiene que ser que lo... Añadiría que lo devuelvan en la gerencia donde se han formado. Bueno, se puede hacer... Bueno, yo eso ya... No debemos caer aquí en... que voy a lanzar es esa. José Luis, yo creo que no debemos caer tampoco en algo que sea impracticable. Yo creo que hay que exigir que las personas, que la sociedad se ha preocupado porque seamos buenos, le devolvamos a la sociedad esa bondad y le devolvemos a la sociedad ese servicio, que no pasa nada y que es muy bueno. Por supuesto, cobrando. Yo no hablo de no cobrar ni nada de esto, por supuesto, cobrando. Pero en el lugar donde has tenido ocasión de hacer tu formación, tus mejores años, los mejores años de tu vida, los debes devolver ante la mejor sociedad a la que te debes. Eso yo creo que no estaría mal. Verónica. A ver, este tema la verdad es que a mí me entusiasma, me parece súper interesante y además es que es tan clave para el futuro. Vamos a ver, yo creo que hay que incentivar a los tutores. Había un jefe de estudios de Valdecilla, que probablemente ya se habrá jubilado, que decía, vamos a ver, nosotros nos llegan estudiantes de medicina, han acabado y entran en el hospital y no se saben ni el termómetro. Se vienen aquí con el piercing, no sé qué, y tú llegas y no saben nada, o sea, no saben nada de práctica, no se saben, como decía él, el termómetro, pero pasan 4 años, 5 años y te están haciendo intervenciones de medicina de familia, intervenciones en el hospital y están haciendo auténticas maravillas. Y esa persona que le ha llevado de la mano desde que no se sabía el termómetro hasta que hace un trasplante, ¿esa persona es valorada? ¿Se le incentiva suficientemente? Es decir, ¿tiene el mismo peso un titular o un catedrático que un tutor? No. O sea, eso está clarísimo y ves, esa es de las cosas que yo creo que debería de estar vinculada con la carrera profesional. Entonces, nosotros tenemos un sistema que queremos poner en marcha de incentivación de tutores, porque es fundamental tener tutores, porque si no tenemos tutores, pues evidentemente no vamos a formar. Pero es que además ahora mismo tenemos un problema muy importante y es que tenemos mucha más oferta que demanda. Es decir, tenemos todos mucho más plazas a cubrir que demanda y además es que nosotros hemos hecho ahora mismo una oferta de fidelización de contratos de 2 a 3 años y se han cubierto el 16%. ¿Por qué? Han preferido contratos más cortos, cerca de mi casa, como sé que voy enlazando uno a otro y me van a seguir contratando, es decir, que hay muchísima más oferta que demanda. O sea, hemos conseguido absorber tanto el sistema que el sistema no está respondiendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues no puedo estar más de acuerdo. Si en los militares te dicen que tienes que devolver 2 años por 1 año de formación que tú les has proporcionado, yo no pido tanto, con 6 meses por año ya me valdría. Es decir, que entre 2 y 3 años que se quedaran. Ahora, no tanto en las gerencias porque las unidades docentes tienen tendencia a centrarse donde se forma más gente o donde hay más recursos y tenemos sitios de difícil cobertura y que si no, pues haríamos un mantenimiento de ese sistema que no es bueno, pero que se quedaran en la comunidad autónoma, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces, a mí sí que me parece importante. Y luego, no tengo tan claro que el tiempo cero en el hospital, yo creo que en los hospitales se aprenden cosas, pero tienes que tener claro a qué vas.
para qué vas y tener definida claramente, y eso yo creo que en el programa de familia está claramente definido y se tiene que conseguir hacer eso. Pero también esas 18 especialidades que se establecieron, que fue una resolución que no sé si hiciste tú, Miguel, en tu época, pero que había 18 especialidades que tenían que pasar 2 a 3 meses en atención primaria y no pasan. Y no pasan, en algunas comunidades pasa 1 o 2 especialidades, pero 18 especialidades en nuestras 17 comunidades autónomas no están pasando. Y hay una cosa que es incontrovertible, y es que lo que hace que la atención primaria y la atención hospitalaria esté fusionada es que nos conozcamos. Entonces, si yo te conozco, si conozco tus dificultades, si conozco tu trabajo y lo conozco desde pequeño, porque he rotado contigo y porque he rotado en ese medio, eso va a hacer más por la coordinación entre niveles que cualquier otra cosa que queramos hacer. Bueno, eso sí, los sistemas informáticos ayudan mucho. O sea, que podamos ver lo que hacemos cada uno de nosotros ayuda un montón. Pero a mí me parece que eso es clave, que haya permeabilidad en la formación y que los más generalistas tienen que pasar en la especialidad más generalista y la especialidad más generalista tiene que pasar en otras especialidades también generalistas. Muy bien. Última pregunta. La pandemia ha hecho visible una cosa que hemos estado hablando ahora, justo ahora en este momento, Verónica, entre el hospital, las especialidades hospitalarias y las especialidades de atención primaria. La pandemia, en mi opinión, como médico de atención primaria, ha distanciado aún mucho más los dos niveles. Y luego no solamente los ha distanciado, sino que en algún caso pues nos ha enfrentado. Y nos ha enfrentado porque nos vimos obligados, ambas estructuras, nos vimos obligados a suspender la atención presencial de la manera clásica que teníamos. En atención primaria hemos tardado un poco más en volver a retomar la atención presencial a demanda del paciente, que atención presencial previo filtro telefónico lo teníamos desde el verano pasado, creo recordar. Es que ya con esta pandemia nos ha hecho la perspectiva del tiempo, yo no sé si a vosotros pasa, yo ya no sé si ha pasado un año, si han pasado 10, si esto ocurrió hace 15 días, es un lío, ¿no? Entonces sí que ha habido un distanciamiento y que ha tensionado un poquito entre ambas estructuras. Tenemos que mejorar esta relación. Yo os quería preguntar, no a Castilla y León, a Verónica, porque lo conozco en primera persona, pero sí que quería preguntar a Miguel y quería preguntar a Jesús, ¿cómo habéis retomado la vuelta a un modelo de atención sanitaria? Ya no hablo del nuevo modelo de atención sanitaria, sino me refiero a la cercanía con los pacientes y el acceso a los pacientes. ¿De qué manera lo habéis tomado? ¿Qué pasos habéis seguido? ¿Qué dificultades habéis tenido? ¿Os habéis tenido la misma sensación que tengo yo personalmente de que ha habido tensión y distancia entre ambas estructuras? Tenemos a los profesionales bastante desmotivados. Algunos de los motivos para estar desmotivado también está en relación con las retribuciones. Como hemos hablando antes de carrera profesional, claro, alguno en el chat me dice, claro, es que la carrera profesional viene a compensar el sueldo que yo me merecería si me comparo con otros médicos de países de la Unión Europea. Yo siempre hago preguntas complejas. Venga, Jesús. Bueno, pues sí, preguntas complejas. A ver, en nuestro territorio, yo creo que en todos, tensión ha habido durante la pandemia en todos los niveles, no solo entre hospitalaria y primaria, también dentro de la propia primaria, dentro de la propia hospitalaria. Yo creo que se ha resuelto, yo diría que se ha resuelto de manera natural. Pero, bien es verdad, nosotros hemos generado una instrucción para la vuelta a la presencialidad. Hoy mismo me preguntaban en una rueda de prensa que cuándo vamos a volver a la presencialidad, cosa que ya está hecha. Pero la gente se lo sigue preguntando, ¿no? Si ya hemos vuelto. Algo estará pasando cuando todavía no lo preguntan en una rueda de prensa, ¿verdad? Lo hemos hecho con una instrucción en la que dejamos claras pues 3 cosas. Una, queremos mantener la vía telemática, como ya ocurrió con vosotros, esto lo sabéis en Castilla y León, porque nos parece una buena opción. Queremos volver al 100% de la presencialidad cuando sea necesaria. Y la tercera es que tenemos que manejar la demanda de tal manera que la gente para acceder a atención primaria no tenga que esperar, o tenga que esperar lo mínimo. No por culpa de listas de espera, no, que el acceso sea lo mejor posible por las circunstancias que podamos entre todos poner de acuerdo, ¿no?
Bueno, esto es difícil cuando además tenemos que volver. Antes ha dicho Verónica que la oferta que se ha hecho en atención primaria para que la gente se quede, los que se acaban de formar y que se quede un 16%, bueno, es que es verdad, es que hoy es difícil encontrar profesionales. Esto es algo que si alguien está reclamándolo continuamente es Verónica en el Consejo Interterritorial, esto no deja de decirlo. Y yo la apoyo y yo estoy de acuerdo y siempre que puedo, pues con Vicens y con toda la gente que del Ministerio digo, por favor, vamos a tomarnos en serio los siguientes 10 años porque esto es un problema grave. Es decir, no cómo vamos a volver, que yo creo que volveremos en lo natural, sino qué nos va a pasar en los siguientes 10 años para que esta vuelta la podamos amortiguar. Es decir, no, nosotros nos podemos poner ahora muy dignos diciendo, tiene que volver la presencialidad, tenemos que volver, tenemos que hacer prevención, como yo he dicho a lo largo de todo esta tarde, ya, pero que necesitamos gente, ¿eh? Necesitamos que la gente que se forma se quede y que la gente que es lo mejor que tenemos, los recursos humanos, los médicos, enfermeras, de todas las categorías, quieran estar allí donde más los necesitamos. Porque ¿hay suficientes pediatras? Bueno, yo creo que esa no es la pregunta, ni siquiera sé responderlo. Digo, yo si tengo que poner un pediatra en Ciudad Real, seguramente encuentro. El problema es cuando lo tengo que llevar a una zona básica, donde la zona básica tiene una dispersión G4 o cualquier otro ejemplo, no voy a poner peso con esto. O sea, pediatras puede haber, lo que no sé si están dispuestos a ejercer donde yo les propongo, donde yo tengo la necesidad, donde la sociedad la tiene. Esto no lo sé. ¿Hay médicos de familia suficientes? Pues digo lo mismo. Nosotros ofertamos 2 años, como vosotros, igual. Y no todo el mundo quiere irse a cualquier sitio. Porque a lo mejor tiene una oferta en Ávila, que es mejor que la que yo le oferto en Talavera de la Reina. Digo, por hablar de zonas limítrofes. Perdóname, Miguel. Esto es así. Por lo tanto, ¿cómo hemos vuelto? Pues hemos vuelto, yo creo, de manera natural. Las profesiones sanitarias somos resilientes, porque nuestra propia profesión lo es. Tenemos ganas de hacerlo bien. La gente tiene ganas de hacerlo bien, yo no tengo duda en nadie, de verdad. Ahora bien, las condiciones, pues no todo el mundo está de acuerdo con las condiciones que proponemos, o nosotros no estamos de acuerdo con las condiciones que nos proponen. Esto es una cuestión de ponerse de acuerdo y de negociar, pero que la vuelta tiene que ser con presencia, con medios telemáticos y acercándonos al paciente, a la familia, lo más posible. Porque esto sin tocarnos, esto sin el cara a cara, esto sin la exploración, esto sin la anamnesis, no puede volver a ser lo mismo. Y eso es imprescindible. Miguel. Bueno, aquí has planteado varias cosas. Con respecto al tema de la vuelta, digamos, a la nueva normalidad, que yo también lo llamaría nueva normalidad en este caso. Bueno, nosotros sí que hemos recuperado la presencialidad. La presencialidad, desde luego, en atención hospitalaria totalmente, con medidas y demás, pero la hemos recuperado totalmente. Es más, en hospitalaria se ha resentido muy poco. Estuvo resentida al principio, en los meses más crudos de la pandemia, pero luego aquí en Cantabria se recuperó rápidamente e incluso a nivel de intervenciones y demás no ha tenido una repercusión enorme la pandemia en ese tema. En atención primaria también se ha recuperado, pero también quiero dejarlo claro, y en la línea que decía Jesús, y lo hemos dicho públicamente a la sociedad cántabra, no vamos a dar vuelta atrás en algunas cuestiones. Es decir, que lo que no vamos es a volver a como estábamos en el periodo pre-COVID con algunas cuestiones que no es necesario mantener la presencialidad. Es decir, que para una consulta, para unos resultados de una analítica, para otras muchas cosas, no vamos a volver atrás. Es decir, vamos a mantener el tema de la telemedicina y no solamente lo vamos a mantener, sino que lo vamos a potenciar. Y de hecho ya estamos trabajando en varias experiencias en la zona rural de hacer telemedicina real con los pacientes que acudan al consultorio y que desde el consultorio puedan tener una videoconsulta con su médico de atención primaria o su enfermera de atención primaria. Estamos trabajando en ello, todavía no lo hemos implementado. Pero me refiero que no solamente no vamos a dar para atrás, sino que lo vamos a potenciar. ¿Que tenemos problemas? Por supuesto que sí. Si me dices, ¿habéis abierto todos los consultorios rurales? Pues ya te digo, no. Pero no hemos abiertos no porque no queramos, sino porque no tenemos profesionales para abordar la apertura de los consultorios rurales. Y aquí el problema no está porque hay alguien que dice, oiga, pues
póngales incentivos para que vayan a las zonas rurales. Es que no es un problema de incentivos, es que yo les tendría que quitar de los centros de salud para llevarles a los consultorios y no puedo dejar desatendidos a los consultorios, a los centros de salud. Por lo tanto, no es un problema de incentivos, es un problema, en todo caso, de que no sé si en algún momento nos tendremos que plantear que con los médicos que tenemos, como tenemos que atender las necesidades de la población, pues igual les tenemos que proponer que hagan más jornada a cambio de programas especiales, no lo sé, pero algo tendremos que hacer porque es un problema de déficit de profesionales. Yo hay consultorios que no hemos reabierto, pero no porque no queramos, y eso quiero también dejarlo muy claro, sino porque no tengo profesionales para reabrirlos. Yo soy un defensor a ultranza de la ruralidad. Me parece que además que los pueblos más aislados, la semana pasada estuve en Tresviso. En Tresviso es un pueblo que está entre las montañas en Cantabria, a una altura, vamos, y que viven y que tiene 24 tarjetas sanitarias, pero hay que darles atención también. Y yo soy un defensor de que el tener servicios sanitarios en la ruralidad, en la forma en que se pueda y se deba hacer, pues también fija a la población en las zonas rurales, que nos vendrá muy bien. Eso con respecto un poco a cómo hemos vuelto a la normalidad. Y luego el otro tema, el de la coordinación primaria especializada, tema de que es reiterativo, es un déjà vu, lo llevamos hablando años y años y años. Y es cierto que hemos montado algunas experiencias, como las áreas de gestión única, que no han solucionado el problema, hemos hecho muchas experiencias, pero no hemos dado con la solución. Y no hemos dado con la solución, yo tampoco la tengo, pero yo creo que hay una parte, por una parte de lo que decía Verónica, de desconocimiento de lo que hace el otro nivel asistencial. Hay otra parte también, y lo tengo que decir posiblemente, de que no hemos sabido dar capacidad de resolución de problemas a nivel de la atención primaria. Tendríamos que darles mucha más capacidad de resolución de problemas, tanto con tecnología como con formación si la necesitaran. Yo creo que tenemos unos magníficos profesionales de atención primaria, posiblemente lo que habría que darles es mayor capacidad resolutiva de otra forma. Y yo creo que también, y lo enlazo con lo que hablaba antes del tema de personal, pues yo creo que también el tema de la evaluación de resultados también ayudaría incluso a ese tema de la coordinación entre primaria y hospital. Sí, porque los resultados de ambos dependerían de ambas estructuras. Bueno, veo aquí en el chat de preguntas que el tema del retorno de lo que has recibido en formación ha generado un poco de polémica, porque una de las preguntas que veo aquí en el chat, pues es que, claro, alguno dice que él no tuvo oportunidad de devolverlo trabajando en el sistema sanitario público porque no se le contrataba. También es verdad, ¿no? Habéis hablado todos del déficit de profesionales. Claro, el déficit de profesionales, sobre todo en atención primaria, te condiciona en mucha manera cómo vas a garantizar la accesibilidad a los servicios de todos los ciudadanos. Antes hablábamos al principio, Castilla y León tiene 3.660 69. ¿A que me vas a dejar decir alguna cosa en relación a este tema? Sí, consultorios. Tenemos un modelo que se dispersa mucho la atención, eso hace que sea mucho menos eficaz, que además se pierda número crítico por parte de los profesionales, con lo cual se van perdiendo competencias. Yo creo que tenemos que ir hacia un modelo más resolutivo, próximo al paciente, pero no en la puerta del paciente. En Castilla-La Mancha tenéis un modelo diferente porque tenéis muchos municipios, pero más grandes. No tenéis los pequeños municipios que tenemos nosotros y probablemente el modelo de asistencia sanitaria favorece más el transporte que se transporte los pacientes hacia el municipio cabecera. No, lo hablo un poco sin tener seguridad. En Cantabria las distancias, salvo en la montaña, son más cortas. Tenéis tenéis también un modelo hospitalario completamente diferente. Tenéis un hospital madre que es Valdecilla, que es una gran referencia. En Castilla-La Mancha tenéis muchos hospitales, pero pequeños, repartidos por toda la comunidad. En Castilla y León tenemos grandes complejos, luego tenemos algunos hospitales comarcales, tenemos los mismos problemas de las plazas de difícil cobertura, tanto en primaria como en hospitales. Es difícil cubrirlas primándolas, porque primándolas económicamente pues no tiene fin, ¿no? El hecho de que haya ese desajuste entre la oferta y la demanda pues hace que el profesional vaya donde quiere. No voy a hablar más que los ponentes sois vosotros.
Verónica, querías hablar. Bueno, sí, porque bueno, la verdad es que me encanta ver que la presencialidad está siendo exactamente igual en todos los sitios. Es decir, apostamos por la presencialidad porque yo creo que lo telemático es complementario y lo que tiene y el núcleo es el contacto médico-paciente. Es verdad que los médicos de familia, cuando tú conoces a tu paciente durante muchísimos años, te puede resultar más fácil interpretar lo que te dicen, pero también es verdad que esto no puede excluir a la presencialidad. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la presencialidad. Decir que la presencialidad nunca se dejó, es decir, porque había una presencialidad con filtro que estaba en el 35% en médicos y en pediatras y más del 50% en enfermeras. Estoy hablando de atención primaria. Es verdad que en hospitales se recuperó muchísimo antes y que ahora lo que estamos caminando es a la presencialidad a demanda, es decir, que el paciente decide y además ahora mismo está un poco, le tenemos desorientado porque alguno decide presencialidad y además consulta telefónica y además, bueno, te lo pide todo porque te quiere ver. O sea, sí que es verdad que puede haber una necesidad de ver a la gente. Yo creo que ahora es una oportunidad en este momento para evitar algunas cosas que no estaban funcionando en el sistema. Es decir, ahora tenemos, en Castilla y León es que tenemos una situación, como ha dicho José Luis, tenemos 3.669 consultorios, pero es que tenemos 1.730 consultorios con menos de 60 pacientes. 1.730 consultorios con menos de 60 pacientes. Por lo tanto, evidentemente, tú te puedes plantear, bueno, a ver si tengo muchos médicos y puedo poner un médico en cada uno de esos consultorios, pero eso es absolutamente inviable porque la competencia de un profesional por debajo de las 500 tarjetas o por encima, es decir, tan malo es una cosa como la otra, puede estar tocada porque evidentemente si a mí no me entra patología, el mantenimiento de mi competencia es bastante complicado. Entonces, nosotros tenemos ahora mismo una comunidad que tiene un médico de familia por cada 936 habitantes. Entonces, esto en principio estaría bien, pero está muy mal organizado. Es decir, poco a poco ha habido evidentemente una desprogramación importante, se han mantenido y tenemos un porcentaje de médicos por debajo de 500 tarjetas a muchísimos. O sea, tenemos gente con 90 tarjetas, con 190 y eso no es bueno para el sistema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver a reordenar el sistema, tenemos que trabajar, que poner a los profesionales donde se necesita, pero desde luego tenemos que trabajar con la conectividad y la conectividad es fundamental. Yo no quiero digitalizar los consultorios, no puedo digitalizar 3.669 consultorios, es inviable, pero sí puedo hacer el profesional conectado, puedo hacer que el profesional lleve la conexión puesta y vaya donde vaya, tiene la conexión y se puede conectar donde esté y muy pequeños, un número muy pequeñito de sitios, en casi todos podemos llegar con los MiFis, podemos llegar con nuestros portátiles y con nuestros teléfonos. Por lo tanto, llegaremos a ello, pero también es el momento de la cita previa en el medio rural. En el medio urbano hubo resistencias para ponerla, se puso y ahora mismo nadie no entendería que no hubiera cita previa en atención primaria. También es necesario desburocratizar las consultas de atención primaria y del médico. Por lo tanto, todo el mundo a jugar. El auxiliar tiene que, de alguna manera, poder reconducir si alguien lo que necesita es saber cuándo tengo la cita o necesito un papel o necesito una información concreta. La enfermera tiene un montón de posibilidades de establecer sin hacer el médico. O sea, a mí me dicen, es que tú quieres sustituir médicos por enfermera. Dios me libre. O sea, una enfermera tiene que hacer de enfermería y con cuidar a los pacientes mayores que tenemos en esta comunidad ya tiene un montón de trabajo. Pero hay muchísimas cosas que la enfermera está absolutamente capacitada para hacer. Y el médico, si se queda solamente con la clínica, probablemente va a ser todo mucho más operativo. Entonces, tenemos que ir a una presencialidad, pero a una presencialidad también sin desechar la telemática y sin desechar la telefónica, pero ir caminando a esa presencialidad. Y lo estamos haciendo todos igual y a todos nos están machacando lo mismo. Da lo mismo del partido que seas, que el contrario te dice presencialidad y te lo vuelven a preguntar y ver si ya está. Mentira, los consultorios están cerrados. Bueno, sí, tienen 30 habitantes o 18 habitantes y si llaman por teléfono o se detecta que se tiene que hacer una programada porque esa persona es una persona frágil que hay que ver, se la verá exactamente igual. Por lo tanto,
yo creo que es muy importante avanzar, aprovechar esta situación. Yo creo que sí que es verdad que ha habido una distancia, pero no es generalizable. O sea, yo creo que esto es muy curva de Gauss. Hay un porcentaje de gente que ha echado el resto, otro porcentaje que ha hecho su trabajo y viene un porcentaje de gente pues que aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid y ya está. Entonces, y eso pasa en los dos niveles. Y hay gente que ha seguido trabajando perfectamente bien entre ellos sin que haya habido problemas. Pero yo creo que lo que es, yo creo que está ahí es que han sufrido mucho. O sea, hay mucha gente, muchos profesionales, no todos, pero muchísimos han sufrido mucho y están en una situación que eso me lo cuentan muchos, estoy en una situación de shock postraumático. Ahora mismo estoy, pues eso, después de haber vivido con tanta intensidad esta auténtica debacle, bueno, pues yo creo que poco a poco lo iremos reconstruyendo y lo que tenemos que poner entre todos son herramientas para que funcionemos mejor y desde luego no ponernos zancadillas, sino trabajar de verdad como equipos, tanto dentro de cada uno de los sitios, atención primaria y hospitalaria, como entre nosotros. Y yo creo que un médico de familia, una enfermera puede hacer equipo con el de digestivo, con el cirujano, con el oncólogo, según los problemas que trate, y es un profesional transversal. Por lo tanto, yo creo que a pesar de todo lo difícil que ha sido y lo que hemos sufrido todos, yo creo que tenemos una oportunidad y tenemos una oportunidad de mejora y que además lo vamos a hacer y lo podemos hacer. Y yo creo que lo tenemos que hacer entre todos, pero yo creo que tenemos un reto por delante y que no todo está perdido, sino todo lo contrario. Yo creo que ahora mismo tenemos una gran oportunidad para intentar mejorar. Muy bien. Miguel, ¿quieres decir algo más? Bueno, yo simplemente insistir en lo que hemos dicho, ¿no? Financiación es un tema clave, mejorar la financiación del Sistema Nacional de Salud, gestión de recursos humanos, gestión, posiblemente, como decía Jesús, requiera retocar el estatuto y, por lo tanto, va a haber que tener un consenso político amplio para poder llevar a cabo esa reforma en el caso de que se decida que es necesaria, que yo creo que lo es. Y luego, eso en lo macro. Y luego, las comunidades, lógicamente, tenemos que seguir trabajando en mejorar la asistencia sanitaria que damos a nuestra población con un enfoque claramente más de salud poblacional. Es decir, tenemos que seguir, por supuesto, haciendo trasplantes, pero sobre todo tenemos que saber las patologías más comunes que tiene la población, saber que las tenemos controladas, que estamos haciendo lo que podemos y además captar a gente que no la tenemos captada, porque a pesar de que la tarjeta es, yo soy un amplio defensor de la salud universal y pública, pero además de eso tenemos todavía nichos de población que los tenemos sin controlar y que tenemos que llegar a ellos y por lo tanto mucho trabajo de salud poblacional y yo creo que esas son las claves y luego pues que nos acompañe el consenso y el ser capaz de entre todos de pensar en lo que es lo mejor para el sistema, no lo que es lo mejor para mí, porque eso también muchas veces adolecemos de ese tema, que somos un sector en el que hay muchos lobbies, por decirlo de alguna forma, muchos grupos de interés, que es normal porque es un sector, el sector sanitario vincula a la industria, a los profesionales, a las organizaciones profesionales, a los sindicatos, a la administración, etcétera, etcétera, pero tenemos que llegar a un entendimiento pensando en el relevo generacional que decía Jesús, ¿no? En que tenemos que construir las bases del Sistema Nacional de Salud para otros 30 años, por lo menos. Jesús. Bueno, poco que añadir. Yo solo un dato y despedirme. El dato es el 82, casi el 83% de lo que vemos en Castilla-La Mancha en las consultas son enfermedades crónicas. Son enfermedades crónicas y de repetición, casi el 83%. Eso es un dato al que hay que hacer frente. Con este dato deciros que confío en el consenso, en la financiación, en que el cambio de modelo. Si esta tarde el Colegio de Médicos de Valladolid y tú como presidente habéis querido poner énfasis en el modelo o en el posible cambio, yo creo que lo habéis conseguido porque hemos hablado de los temas que más importan para que eso ocurra. Lo que no sé si conseguiremos enganchar a todo el mundo, pero eso sería el deseo.
porque de aquí en los siguientes años es absolutamente obligatorio. Por lo tanto, daros las gracias, José Luis, me parece súper acertado. Debemos estar todos juntos, la sociedad de la salud junta, de todas las organizaciones, porque así podremos hacerlo mejor. Cada uno tirando hacia un lado, esto nos costará mucho, por lo tanto, juntos. Y de verdad que os doy las gracias por el acierto y el tema. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Yo creo que hemos llegado hasta donde hemos llegado gracias al compromiso de todos, a pesar de todo. Es verdad. Que es importante. Si no hubiésemos sido capaces de superar esta pandemia, si no hubiese existido ese compromiso con la profesión y con el compromiso social que tenemos todos los que trabajamos en temas sanitarios con nuestros pacientes y con la sociedad en su conjunto, esto no hubiese, nos hubiésemos... Y también, presidente, de no haber tenido este sistema, o sea, en la prepandemia, tampoco la pandemia la hubiésemos soportado igual, ¿eh? O sea, que no hay que solo darnos latigazos, hay que saber que tenemos un buen sistema, muy fuerte, y que no debemos dejarlo caer. O sea, que la clave de todo esto es que, ya que es bueno, tenemos que intentar que sea mejor y, sobre todo, mantenerlo. Claro. También nos ha servido para identificar los puntos débiles y es en lo que se está trabajando. Evidentemente. Efectivamente. Verónica, ¿querías decir algo más? No, efectivamente he dicho. Muy bien. Bueno, pues Gracias. Ha sido un placer contar con vosotros. Os emplazo dentro de poco tiempo a hacer otra sesión de estas características. Ha habido muchas preguntas en el chat que no nos da tiempo a... Pero bueno, yo creo que algunas ya se han contestado dentro de la conversación y bueno, pues gracias a vosotros por vuestra disponibilidad, gracias por vuestra amabilidad, gracias por los contenidos que habéis aportado, gracias también a Pfizer por esa colaboración que nos ha dado soporte para poder hacer esta sesión y bueno, pues en Valladolid Por las vacunas. Y espero veros pronto por aquí. Muchas gracias y gracias a todos los que habéis asistido y hasta otra. Un placer, ha sido muy agradable. Muchísimas gracias también a quien ha estado al otro lado de la cámara que no hemos visto, organizadores y también escuchadores y escuchadoras. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí. Gracias a todos. Y a vosotros, consejeros, mañana nos vemos. Una vez más. Sí. Y adiós. Tenéis que llevar a la práctica lo que habéis hablado hoy, ¿eh? Hombre, ya te digo yo que lo hacemos. No te preocupes, que sí. Gracias. Gracias. Venga, Hasta un abrazo luego. a todos y gracias a los participantes por estar ahí. Chao. Hasta luego.